Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes ya de la actualidad de la última hora, de lo que sucede un día más en Oriente Medio, de lo que sucede también en Europa después del batacazo de Emmanuel Macron, también más problemas en Alemania para Olaf Scholz, pendientes de Estados Unidos, se retira del Níger, como máximo tienen hasta el próximo 15 de septiembre, mientras hay nuevos ejercicios aéreos por parte de Rusia sobrevolando el mar Báltico. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Israel. A las FDI han confirmado este lunes por la tarde que un vehículo aéreo no tripulado israelí fue derribado sobre el Líbano. Dicen que un misil tierra-aire fue lanzado hacia UNOAB de la SIAF, que estaba operando en el espacio aéreo libanés. Como resultado, este dron resultó dañado y cayó en territorio libanés, según un comunicado. Desde el comienzo de la guerra, 5 drones de la Fuerza Aérea han sido derribados sobre el Líbano. Dicen en un comunicado que hace poco se lanzó un misil tierra-aire que estaba operando en el espacio aéreo libanés. Como resultado, fue dañado y cayó en su territorio, es lo que afirma el portavoz de las FDI. Hezbollah afirmó que el dron que derribó era un avanzado modelo israelí Hermes 900. Esta es, como les decíamos, la quinta vez que un dron israelí es derribado en el Líbano desde el comienzo de la guerra de espadas de hierro. Precisamente el ejército israelí está contando que este lunes ha interceptado 2 objetivos aéreos sospechosos procedentes del Líbano sobre la localidad costera de Najarillo, unos 10 kilómetros de la frontera norte de Israel, es lo que informaba en un comunicado. Hezbollah confirmó que dichos objetivos eran drones dirigidos contra las instalaciones de un cuartel en esta localidad israelí, así como contra las instalaciones y áreas en las que se alojaban los soldados. Otros 2 objetivos que cruzaron desde el Líbano cayeron en la zona de Kabri, al este de Najarilla, según continuaba el comunicado castrense israelí, según la cual se produjo un incendio en el área a raíz de la caída de los restos de la intercepción. A estos ataques se suman los numerosos lanzamientos de misiles antitanque del grupo libanés contra las zonas de Manara, Girón, Abibim, Marlaguiot y Yiflat, todas en las proximidades de la frontera con el Líbano, que dejaron daños estructurales en Manara y Girón y desataron un incendio en ambas áreas, así como en Yiflat. Mientras tanto, en Estados Unidos, los funcionarios de la administración Biden han discutido la opción de negociar un acuerdo unilateral con Hamás para asegurar la liberación de 5 estadounidenses retenidos como rehenes en Gaza si fracasan las actuales conversaciones de alto el fuego que involucran a Israel. Es lo que apuntan 2 altos funcionarios estadounidenses actuales y 2 exaltos funcionarios estadounidenses a la cadena NBC. Tales negociaciones no incluirían a Israel y se llevarían a cabo a través de interlocutores cataríes, como lo han sido las conversaciones actuales, según apuntaban los funcionarios, todos los cuales han sido informados sobre las discusiones. Los funcionarios no sabían qué podría dar Estados Unidos a Hamás a cambio de la liberación de los rehenes estadounidenses, pero dijeron que jamás podría tener un incentivo para cerrar un acuerdo unilateral con Estados Unidos, porque hacerlo probablemente tensaría más las relaciones entre Estados Unidos e Israel, ejerciendo presión política interna adicional sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Mientras tanto, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, se ha mofado del resultado cosechado por el PSOE y Sumar en las elecciones europeas de este domingo, esgrimiendo que su respaldo al grupo Hamás, por haber reconocido a Palestina, ha sido castigado por los electores. Dice que los españoles han castigado a la coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con una rotunda derrota en las elecciones. Es lo que ha escrito Katz en X, acompañando su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve al presidente del gobierno y la vicepresidenta con las cabezas manchadas por huevos. Dice que resulta que abrazar a los asesinos de Hamás no compensa. Vuelve así a la carta en sus críticas al gobierno español después del reconocimiento del Estado palestino el pasado 28 de mayo. El ministro de Exteriores ha etiquetado en su mensaje tanto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como al de Vox, Santiago Abascal. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a votar más tarde este lunes sobre una resolución redactada por Estados Unidos que respalda una propuesta del presidente Joe Biden para un alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Estados Unidos finalizó su texto el domingo después de 6 días de negociaciones entre el Consejo de 15 miembros. No ha quedado claro todavía si Rusia y China, con poderes de veto, van a permitir la adopción de este proyecto. En poco más de 3 horas saldremos de dudas. De anunciar nuevas sanciones, nos cuenta las claves nuestro compañero Borja García. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Pues muy buenas tardes. Pues sí, Estados Unidos acaba de anunciar este lunes sanciones contra aquellas personas, entidades y embarcaciones vinculadas al transporte ilícito de mercancías que apoyen a los hutíes. Estas sanciones apuntan a facilitadores financieros y de transporte, entre los que se incluyen capitanes, gerentes y empresas involucradas en la falsificación de documentos para realizar los envíos. Bueno, pues pendiente del Mar Rojo, gracias Borja por esta última hora, nuevas sanciones a los hutíes
Mientras tanto, el gobierno de Irán ha afirmado este lunes que la reciente dimisión de Benny Gantz y Gadi Eisenkot del gabinete de guerra creado en Israel tras los ataques del pasado 7 de octubre por Hamas muestran el colapso interno de las autoridades israelíes. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha recalcado que el traslado de unos pocos asesinos desde el gabinete de guerra no va a cambiar la situación en Palestina, al tiempo que ha reiterado que el ejército israelí ha cometido crímenes de guerra en el marco de su ofensiva contra la Franja de Gaza, es lo que recoge la agencia iraní de noticias Mer. Kanani ha subrayado además que estos crímenes de guerra han sido perpetrados con apoyo total del gobierno estadounidense. Dice que durante este periodo Estados Unidos ha dado a este régimen apoyo militar, político y a nivel de propaganda, antes de apuntar que no hay pruebas de que Estados Unidos sea serio a la hora de buscar un alto el fuego. También miramos a Corea del Norte. Ha enviado otro lote de globos llenos de basura a través de la frontera intercoreana durante la noche del lunes, según informaba Yonhap, citando al ejército de Corea del Sur. Los 310 globos estaban llenos de plástico y papel de desecho, sin añadir ningún material tóxico a la mezcla, según el Estado Mayor Conjunto. Esta medida marca la reanudación de la campaña de globos de ojo por ojo de Pyongyang, que comenzó el 28 de mayo debido a los folletos antinorte de activistas en Corea del Sur. Miramos también a China. Les contamos que un buque de guerra neerlandés fue hostigado por aviones militares chinos en el mar de China Meridional este viernes. Es lo que apunta en las últimas horas Países Bajos, convirtiéndose en el último país en acusar a las fuerzas de Beijing de iniciar encuentros potencialmente inseguros en aguas internacionales. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Países Bajos ha dicho que 2 aviones de combate chinos rodearon la fragata HNLMS Trump varias veces, mientras que su helicóptero de patrulla marina fue abordado por 2 aviones de guerra chinos y un helicóptero durante una ronda. Añade que esto creó una situación potencialmente insegura, es lo que apuntaba su comunicado. El Trump operaba en el mar de China Meridional en apoyo de una coalición multinacional que aplica las sanciones de Naciones Unidas a Corea del Norte, conocida como Intercambio Marítimo de Seguridad del Pacífico, según un comunicado de la Unión Europea. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado múltiples resoluciones desde 2006, imponiendo sanciones a Corea del Norte por su programa de armas nucleares. Hablamos también de nuevo de China. Del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha asistido este lunes a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Nizhny Novgorod, en Rusia. Comentó que la organización debería convertirse en un nuevo tipo de mecanismo de cooperación multilateral basado en los mercados emergentes y los países en desarrollo, orientado hacia todo el mundo, abierto e inclusivo. El grupo incluye actualmente a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Wang dijo que China está lista para trabajar junto con Rusia para fortalecer a los BRICS. Añade que fomentar acciones conjuntas para fortalecer el sur global y hablar aún más activamente a favor del apoyo al multilateralismo y la promoción del desarrollo común es uno de los puntos fundamentales. También comentó sobre la próxima cumbre de paz de Ucrania-Suiza que Beijing aboga por una conferencia de paz real que incluya tanto a Ucrania como a Rusia. Pendientes también de Ursula von der Leyen, y es que Europa amanece en plena resaca electoral. El centro-derecha del Partido Popular Europeo se reafirma como la primera fuerza política en la Eurocámara, buscando repetir la coalición que dio estabilidad en el ciclo pasado con liberales y socialistas, aunque tal vez tenga que incluir a los verdes si quiere cercar a la creciente extrema derecha. En su comparecencia anoche, von der Leyen apuntaba a que es un resultado de responsabilidad en el que el Partido Popular Europeo es el que ha sido votado con mayoría. Apuntaba que el trabajo empieza desde hoy y que tendrá que tender puentes y trabajar con aquellos de mentalidad afín. La escuchamos. Pues es un reflejo de responsabilidad. El PPE es el partido más votado. Hemos conseguido una mayoría impresionante. Pero esta fuerza nos obliga, por responsabilidad, a tomar medidas para que nuestra Europa siga fuerte. Este trabajo empieza desde mañana mismo. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que tender los puentes necesarios y trabajar con aquellos de mentalidad afín y cuyos objetivos también sean afines. Tengo confianza, pero sé que me espera un camino. Von der Leyen confía en iniciar su segundo mandato con el apoyo de los líderes europeos y aseguraba que durante su primer mandato demostró lo que puede conseguir una Europa unida. Aseguraba que su objetivo es trabajar por y con los europeístas pro-ucranianos y pro-Estado de Derecho. Denunciaba además los peligros que azotan el mundo y los intentos por desestabilizar y herir a Europa. Señalaba que no lo van a permitir. Lo escuchamos. En mi primer mandato he demostrado
lo que una Europa fuerte puede llegar a alcanzar. Mi objetivo es continuar por esa vía con los europeístas, pro-ucranianos, pro-Estado de Derecho. Desde mañana este trabajo vuelve a empezar y continúa. Concluyo. Desde luego, estas elecciones no se celebran en un espacio vacío. El mundo que nos rodea sufre todo tipo de sacudidas, tanto de dentro como de fuera. Choques que tratan de desestabilizar nuestras sociedades y que tratan de herir a Europa. Pero nosotros nunca permitiremos que esto suceda. Por eso, luchamos todos los días por una Europa fuerte. Este resultado electoral demuestra que la mayoría de los europeos desea una Europa poderosa. Y en Europa el gran perdedor nos hace mirar en estos momentos a Francia. Después de conocerse los resultados preliminares, Macron reconoció la derrota de su coalición, que dentro de Francia sucumbió ante el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que obtuvo la victoria con el 32,4% de los votos, doblando la preferencia popular de Renacimiento, el partido oficialista. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés y la convocatoria de elecciones legislativas. El anuncio lo lanzaba después de conocer los sondeos de las elecciones a la Cámara Europea en Francia, que daban la victoria al partido de Le Pen con el 31,5% de los votos en el país. En concreto, Agrupación Nacional lograba casi un tercio de los votos en los comicios al Parlamento Europeo en Francia. En su discurso, el jefe del Elíseo apuntaba que la principal lección de estas elecciones europeas es que los partidos que defienden Europa, incluida la mayoría presidencial, están en peligro. Macron anunciaba que va a convocar nuevas elecciones legislativas para el próximo 30 de junio. Precisamente el presidente francés ha expresado este lunes su confianza en la capacidad de la ciudadanía gala a tomar la decisión más justa en las próximas elecciones legislativas, horas después de adelantar esta cita ante la aplastante victoria de la Agrupación Nacional en las europeas. Los franceses estarán llamados a las urnas el 30 de junio y el 7 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, apenas 2 años después de los últimos comicios. Macron lo anunció el domingo, después de la difusión de los primeros sondeos a pie de urna, que ya anticipaban una noche aciaga para su movimiento político. Ahora Macron dice que confía en la capacidad del pueblo francés de tomar la decisión más justa para sí mismo y para las generaciones futuras. Es lo que decía en un mensaje divulgado este lunes en las redes sociales, en el que ha alegado que su única ambición pasa por ser útil a Francia. Una Francia que sigue en estado de shock. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha subrayado este lunes que la decisión de programar elecciones anticipadas antes de los Juegos Olímpicos de verano en la capital francesa es extremadamente inquietante. Dice que, como mucha gente, se quedó estupefacta al oír al presidente decidir disolver el Parlamento. Es lo que subrayaba la alcaldesa, señalando que estaba preocupada por el resultado parlamentario europeo, que supuso un resultado aplastante para el gobernante partido Renacimiento. Las elecciones parlamentarias de 2 vueltas en Francia están programadas para el 30 de junio y el 7 de julio, pocas semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París, que serán el próximo 26 de julio. Precisamente estas elecciones han tenido impacto no solo a nivel electoral, también ha tenido impacto económico en Francia, sobre todo el foco puesto en los principales bancos. Borja, cuéntanos, hemos visto caídas importantes hoy. Efectivamente, y es que las elecciones al Parlamento Europeo comienzan a tener repercusiones a nivel económico. Si el día comenzaba con el anuncio de Macron de una nueva convocatoria electoral, después de los malos resultados cosechados por su partido y el auge del partido de Le Pen, el pánico se ha trasladado al precio de las acciones de los principales bancos galos, que han sufrido un desplome generalizado. De este modo vemos cómo Société Générale ha cerrado con una caída del 7,13% hasta situarse en los 24,08 euros la acción. Las acciones de BNP Paribas se han desplomado un 4,76% hasta los 63,21 euros y Crédit Agricole sufría una caída del 3,96, cotizando a 14,6 euros por acción. Bueno, pues pendientes de Francia, del impacto que ha tenido estos resultados electorales, también el impacto que ha tenido su implicación en la guerra en Ucrania. Les contamos ahora que los aviones de ataque Su-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania han sido adaptados para el uso de bombas francesas de alta precisión Hammer. Así lo confirmó Sergei Golusov, jefe de aviación de la Fuerza Aérea de Ucrania, en una entrevista en Donbass Realities. Este armamento aéreo que Ucrania recibe en el marco de la asistencia militar de Francia se utiliza activamente para atacar a las fuerzas rusas, según ha señalado la web especializada en defensa
militar. Y dice que sus aviones Su-25 también se están modernizando y que ahora ya pueden utilizar bombas con un motor de cohete sólido. Se llaman bombas martillo. Además dice que las están utilizando con mucho éxito. Para continuar las operaciones de los aviones de asalto de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Estados Unidos ha transferido a Ucrania cohetes Suni que estaban disponibles en depósito. Sin embargo, estas reservas también se han agotado. El ejército ucraniano decidió entonces adoptar los Su-25 para su uso en las bombas aéreas francesas y así poder mantenerlos en servicio. Hablamos también de Alemania. El primer ministro bávaro Markus Söder ha pedido al gobierno alemán disolver el Parlamento y celebrar elecciones anticipadas tras el fracaso de la coalición gobernante en las elecciones al Parlamento Europeo. En esencia, este gobierno ha llegado a su fin, es lo que decía. Ahora dice, debería ser como Francia, donde hubo demandas de elecciones anticipadas y Macron ya las anunció. Söder representa al bloque CDU-CSU, que gana las elecciones al Parlamento Europeo muy por delante de sus competidores de la coalición actualmente gobernante. Al parecer, en Alemania no va a haber elecciones anticipadas tras el fracaso de Scholz durante la votación en el Parlamento Europeo. El gabinete de ministros alemán afirma que no están considerando esta opción. Un Scholz que, por cierto, hablaba en los últimos minutos y decía que hay un riesgo en cuanto al crecimiento de la extrema derecha y que es un resultado a tener en cuenta. Eso sí, no tanto como para dimitir. Pendientes también del impacto que han tenido las elecciones europeas en España. Ya tenemos las primeras dimisiones. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, las últimas horas, el foco puesto en las elecciones europeas, también el impacto que ha tenido en España. Como os decía, ya tenemos las primeras dimisiones. Borja, cuéntanos, ¿qué ha pasado aquí en España? Pues efectivamente, y es que Yolanda Díaz acaba de anunciar su dimisión como líder de Sumar después de del descalabro de su partido. La escuchamos. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente, la que sirve a la gente trabajadora de este país, que hace esfuerzos enormes cada día y que se merece que estemos a su alcance.
Sin embargo, ha confirmado que mantendrá los cargos de vicepresidente segunda y ministra de Trabajo dentro del gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El resultado de Sumar en las elecciones al Parlamento Europeo han provocado una gran crisis en el partido, después de pasar del 12,3% de los votos en las elecciones generales de 2023 a un pírrico 4,6% obtenido en la jornada de ayer. En una comparecencia sin preguntas de la prensa, Yolanda Díaz ha considerado que esta decisión significa asumir responsabilidades y abrir un debate sobre el futuro de la formación. Bueno, en España dimitimos, pero un poquito, no nos vayamos a pasar. Donde tampoco hay dimisiones es en la OTAN, pero sí que hay movimientos. El subsecretario general de la Alianza, David Van Geel, ha señalado que la organización planea presentar una estrategia revisada en el campo de la inteligencia artificial. En la cumbre de julio, la OTAN está utilizando tecnología de inteligencia artificial que lee el número de aviones militares y gasolineras rusas a partir de imágenes de satélite. Así lo afirma el subsecretario general de la OTAN, citado por la agencia Bloomberg. Según él, este uso de la IA cumple con el marco ético para el uso de este tipo de tecnología, ya que dice, en este caso, su uso no provoca víctimas humanas. Al mismo tiempo, ha señalado que en la cumbre de julio de la OTAN, la alianza planea presentar una estrategia revisada en el campo de la inteligencia artificial. La OTAN se mueve, utiliza inteligencia artificial para contar el número de aviones militares rusos. Pendientes también de Estados Unidos de su retirada de Níger. Comenzó este viernes también, dice, hay confirmación del Departamento de Defensa de Estados Unidos de que han comenzado a retirar equipo militar estadounidense y personal adicional de Níger. De momento no está claro cuántos efectivos han sido retirados o cuántos están saliendo actualmente, pero se sabe que Estados Unidos tiene cerca de 1000 soldados en Níger. Además, Estados Unidos ha estado operando en una base, específicamente en la ciudad de Agadez. Esta base ha sido utilizada como punto de vigilancia en la lucha contra los grupos yihadistas en la región del Sahel. Lo que está claro es que no hay vuelta atrás en esta decisión de retirar a las fuerzas militares de Estados Unidos en Níger. Una retirada que coincide con informes de que algunas tropas rusas han sido bienvenidas precisamente en el suelo de Níger. Hablamos también de la CIA, un exdirector. No es la primera vez que se especula con lo que podría suceder si Rusia vence en Ucrania. El último en hacerlo ha sido el exdirector de la CIA, David Petraeus, en declaraciones recogidas por el medio británico The Sun. Menciona la opción de que el conflicto pudiera extenderse en ese supuesto si Putin tiene éxito. Además, mencionó un nuevo objetivo que Moscú tendría en caso de derrota ucraniana en el conflicto bélico. De hecho, llegó a afirmar que Putin no estaría satisfecho con Ucrania y apuntó al siguiente país. Dice que claramente Moldavia sería la siguiente. El pasado marzo, Chisinau anunció la suspensión de la aplicación del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, por el cual se limitó el despliegue de tropas extranjeras en su territorio. Moldavia no sería el único objetivo. Petraeus también mencionó a las repúblicas bálticas, como por ejemplo Lituania. Dice que después podría ir a alguno de los otros países bálticos, que cree que queda claro que deben escuchar a Vladimir Putin. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha descartado que la próxima llegada al puerto de La Habana, en Cuba, de 3 barcos y un submarino nuclear ruso suponga una amenaza directa para su seguridad, pues consideró que forman parte de las maniobras militares regulares de Rusia, después de que el gobierno cubano confirmara el jueves la visita de los vehículos rusos entre el 12 y el 17 de junio. Fuentes del Pentágono han dicho a EFE que no les preocupan estos ejercicios. Dice que los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y que no les preocupa, ya que no representan una amenaza directa para Estados Unidos. El Departamento de Defensa prevé que Rusia va a llevar a cabo en verano una intensa actividad naval cerca de Estados Unidos que podría culminar con un ejercicio a escala global en otoño. Esta actividad naval incluiría escalas de buques rusos en puertos de Cuba y posiblemente también de Venezuela, así como algunos ejercicios aéreos en el Caribe. Para las fuentes del Pentágono, esta no es ni mucho menos la primera vez que Rusia navega por el Caribe o hace escala en Cuba, unos ejercicios que han ocurrido con regularidad desde la administración de George Bush hasta el día de hoy. También dijeron que Estados Unidos espera de cara al futuro que se produzcan más ejercicios militares en esta zona debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Mientras tanto, en Serbia, su presidente Vučić predice la tercera guerra mundial en Europa. Dice que estamos a meses de una guerra a gran escala entre la OTAN y Rusia. Añade que todos los indicios apuntan a una gran guerra en Europa, que nos dirigimos a una catástrofe mayor y que parece que el tren ya sale de la estación y ya no se puede detener. Dice que ya nadie en Occidente habla de paz, solo de más guerra. Occidente cree que puede ganar y eliminar a Rusia. Piensa Vučić que están equivocados ambas partes, ahora creen que es existencial para ellos, así que no creo que encuentren otra solución que la guerra y todo está en juego. Dice el presidente serbio que en Europa los líderes actúan como los grandes héroes, pero que no son honestos y no dicen a sus ciudadanos que todos van a pagar un alto precio si realmente se llega a esta guerra.
Pendientes precisamente de Rusia, les contamos que los portamisiles estratégicos Tu-95MS y los bombarderos de largo alcance Tu-22M3 volaron sobre las aguas neutrales de los mares Bálticos, de Barents y de Noruega. Así lo informa el Ministerio de Defensa ruso. Los aviones de largo alcance realizaron vuelos programados en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales de los mares Báltico, de Barents y de Noruega. En el evento participaron los portamisiles estratégicos Tu-95MS y los bombarderos de largo alcance Tu-22M3 durante más de 6 horas. La escolta de los cazas estuvo a cargo de las tripulaciones de los aviones Su-30SM, Su-27, Su-33 de las Fuerzas Aeroespaciales y de la Aviación Naval de la Armada. Añaden que en determinadas etapas de la ruta los bombarderos de largo alcance iban acompañados de combatientes de países extranjeros, es lo que añadía el departamento en un comunicado. Nuevos ejercicios en la zona de los Bálticos, bombarderos rusos sobrevuelan las aguas neutrales del mar Báltico, de Barents y de Noruega. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho este lunes que los buques de guerra rusos y egipcios van a realizar ejercicios conjuntos esta semana como parte de una llamada comercial programada de un destacamento de buques de la Armada rusa al puerto egipcio de Alejandría. El Ministerio dijo que los barcos van a practicar elementos de maniobras conjuntas, comunicaciones y entrenamiento de inspección. Se espera que la visita sea otro paso práctico para fortalecer la cooperación naval ruso-egipcia, es lo que añaden en un comunicado. Precisamente Rusia ha elogiado los avances de los partidos de extrema derecha en las elecciones de la Unión Europea después de los malos resultados de algunos de los partidarios más fuertes de Ucrania en Europa. Dmitry Medvedev es presidente suplente de Vladimir Putin y ahora es adjunto en el Consejo de Seguridad de Rusia. Ha dicho este lunes que los resultados reflejaban la política inepta de Francia y Alemania de brindar apoyo a Ucrania a costa de sus propios ciudadanos. Dicen que están siguiendo de cerca los resultados de las elecciones en Europa, así como los preparativos para una votación parlamentaria anticipada en la hostil Francia, es lo que apuntaba Dmitry Peskov. Dice además que los partidos de derecha pronto pisarán los talones a los partidarios de Ucrania en el Parlamento Europeo. Por su parte, el jefe de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, ha escrito que Macron y Scholz se aferran al poder con las últimas fuerzas que les quedan, aprovechando la oportunidad para atacar también al propio Scholz, cuyos socialistas quedaron terceros detrás de Derecha Alternativa para Alemania. Dice que lo correcto para ellos sería renunciar y dejar de burlarse de sus ciudadanos. Es lo que apunta este hombre que preside la Cámara Baja del Parlamento ruso desde 2016. Según Volodin, los resultados electorales tanto en Francia como en Alemania no fueron sorprendentes, dado que la economía está estancada, hay una crisis migratoria y los países están envueltos en una guerra en Ucrania contra sus propios intereses nacionales. Mientras tanto, las fuerzas rusas parecen estar avanzando hacia su antiguo objetivo de captura, la estratégica ciudad ucraniana de Chasiv Yar, es lo que muestran informes de ambos lados del conflicto, que dura más de 2 años. Chasiv Yar se encuentra en un terreno elevado, unos 20 kilómetros al oeste de Bakhmut, una ciudad que las fuerzas rusas tomarán hace un año después de batallas muy prolíficas. Ambas partes lo consideran un posible punto de partida para que Rusia avance hacia las ciudades clave de Kramatorsk y Sloviansk. El medio de comunicación ucraniano, Ukrainska Pravda, citaba a una fuente militar y a un bloguero diciendo que las fuerzas rusas habían comenzado a ocupar un distrito de la ciudad junto a un canal. Durante la semana pasada hubo más de 1.500 casos de bombardeos de las afueras de Chasiv Yar de norte a sur. La fuente dijo que las tropas rusas estaban usando bombas aéreas guiadas para despejar áreas a lo largo de una carretera principal y con el apoyo de múltiples misiles de largo alcance y drones han comenzado a avanzar y a fortalecer a sus tropas. El presidente ruso Vladimir Putin va a visitar Corea del Norte y Vietnam en las próximas semanas, según avanza hoy el periódico Vedemosti, citando a una fuente diplomática. El embajador ruso en Corea del Norte ha confirmado a este rotativo que la visita a Pyongyang está siendo preparada activamente. Este medio apunta que Putin podría visitar Vietnam este mismo mes, probablemente justo después de su paso por Corea del Norte. Hablamos también de Bielorrusia. Ha dicho este lunes que su ejército estaba participando en la segunda etapa de los ejercicios rusos ordenados por el presidente Vladimir Putin para practicar el despliegue de armas nucleares tácticas. La primera fase de los ejercicios tuvo lugar en el sur de Rusia el mes pasado, en lo que los analistas nucleares dijeron que era una señal de advertencia de Putin para disuadir a Occidente de adentrarse más profundamente en la guerra en Ucrania. El ministro de Defensa bielorruso, el teniente general Víctor Renin, dijo que los ejercicios eran una medida proactiva para aumentar su disposición a utilizar las llamadas armas de represalia. Bielorrusia, que además ha comenzado este lunes unos ejercicios antiterroristas en la región de Brest, fronteriza con Ucrania, según informa la agencia estatal
Belta. Del 10 al 13 de junio se van a llevar a cabo ejercicios en la región de Brest para comprobar la preparación de las agencias gubernamentales para responder y actuar ante ataques terroristas, es lo que señala el medio oficial. En las maniobras participan unidades del Comité de Seguridad Estatal, el Ministerio del Interior, el Comité de Fronteras, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Situaciones de Emergencias y otros organismos estatales. Durante los ejercicios se va a emplear equipo militar pesado, por lo que se van a imponer restricciones a la circulación vial en la región. Miramos también a Ucrania. Sky News informa de que este 9 de junio un avión de combate ucraniano alcanzó por primera vez un objetivo en territorio ruso. Un puesto de mando ruso fue atacado cerca de la ciudad de Belgorod. Las fuerzas ucranianas también atacaron un barco de desembarco ruso en el mar de Azov. Aunque todavía se están evaluando los daños, se confirma que se trata de un impacto directo. Esta es la primera munición aérea de la UAV lanzada contra un objetivo dentro de Rusia. Una fuente militar ucraniana añadía que la tarde del 8 de junio las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque coordinado contra un barco de desembarco ruso que se había trasladado recientemente al mar de Azov desde el Mar Negro. El barco se convirtió en el quinto de los 7 barcos de desembarco de clase Ropucha que fueron hundidos o inservibles por los ataques ucranianos, según apuntaba esta fuente. Ucrania además dice que ha atacado los sistemas de defensa aérea rusos en Crimea. El ejército de Ucrania ha dicho que dañó 3 sistemas de defensa tierra-aire rusos durante la noche en ataques con misiles en la península de Crimea. El Kiev Independent informa de que la declaración se produjo después de que se informara de una serie de explosiones en la península durante la noche. Es lo que recoge la agencia Reuters. Una unidad de misiles antiaéreos S-400 fue alcanzado cerca de Shankoy y 2 unidades más de misiles antiaéreos S-300 fueron atacados cerca de Chornomorsk y Eupatoria, según el ejército. Según los informes, los radares de los sistemas dejaron de funcionar inmediatamente después de los ataques. Ninguno de sus misiles, dice, fueron interceptados por la altamente efectiva defensa aérea del enemigo, es lo que apunta el Estado Mayor ucraniano. Además, añade que se observaron nuevas detonaciones de municiones en las 3 zonas de las posiciones de lanzamiento de las divisiones rusas de misiles antiaéreos. El Estado Mayor no proporcionó más detalles sobre las consecuencias del ataque ni qué armamentos utilizó, aunque se apunta de nuevo a misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. El presidente ucraniano ha señalado este lunes, después de reunirse con el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, que la situación más difícil en el frente de batalla se concentra actualmente en la región de Donetsk, en el este del país. Dice Zelensky que comenzó el día con un informe del comandante en jefe con detalles de todas las direcciones. La región de Donetsk es la más difícil, dice Zelensky. Las fuerzas de defensa de Ucrania están haciendo todo lo posible para estabilizar y proteger nuestras posiciones, lo que apuntaba en un mensaje en Telegram. Agregó que en la región de Sumy, en el norte, las fuerzas ucranianas están en pleno control de la situación y precisó que los grupos de sabotaje rusos, cuya actividad continúa, están y seguirán siendo destruidos. Pendientes de Ucrania, también de la conferencia de paz, uno de los planes, uno de los puntos principales de esta semana. Ojo, porque hay novedades, dice Suiza, que no se va a llegar a un acuerdo. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes.
Ya de vuelta en Negocios Televisión, mirando la actualidad, las últimas horas pendientes ahora de los hutíes. Ojo, porque están informando este lunes de que habían expuesto una red de espías que ayudaba a Estados Unidos e Israel, arrestando a los presuntos miembros de esta organización. La agencia de noticias Saba, dirigida por los hutíes, ha publicado imágenes de los hombres detenidos, describiéndolos como espías reclutados para recopilar información y monitorear sitios operados por las Fuerzas Armadas yemeníes en la costa occidental de Yemen, en beneficio del enemigo estadounidense e israelí. Según Saba, este grupo había sido reclutado después de que los hutíes en noviembre comenzaran a atacar buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, perturbando el comercio mundial en una campaña que, según dicen, es de solidaridad con los palestinos en medio de la guerra de Israel contra Gaza. El informe no especifica el número de sospechosos arrestados, pero imágenes no verificadas que Saba compartió en las redes sociales mostraba al menos a 18 personas. Dicen además que no van a escatimar los esfuerzos para cumplir con su responsabilidad de asegurar el frente interno y protegerlo de los intentos de infiltración del enemigo estadounidense e israelí. Nuevas novedades, nuevas noticias por parte de los hutíes apuntan a que han arrestado a una célula espía estadounidense e israelí. Mientras tanto, mirando a Suiza, les contamos que 90 estados y organizaciones se han inscrito hasta ahora para participar en la cumbre que va a tener lugar esta semana, precisamente entre el 15 y el 16 de junio, allanando el camino para la paz en Ucrania. Va a cogerse esta misma semana, pero el gobierno suizo empieza a matizar. Dice que Rusia no ha sido invitada a esta cumbre que se va a celebrar precisamente en el centro de Suiza, pero indican en un comunicado que la reunión va a tener como objetivo definir conjuntamente una hoja de ruta sobre cómo implicar tanto a Rusia como a Ucrania en un futuro proceso de paz. Suiza aceptó en enero acoger la cumbre a instancias del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y ha intentado recabar apoyos para la misma entre países que mantienen mejores relaciones con Moscú que las principales potencias occidentales. Rusia ha tachado esta cumbre de pérdida de tiempo. No fue invitada a participar, según Suiza, porque había manifestado que no tenía interés en asistir. Su ausencia ha animado a poderosos aliados de Moscú, como por ejemplo China, a afirmar que las conversaciones de paz solo tienen sentido si participan tanto Rusia como Ucrania. Miramos también a los BRICS. Varios países en desarrollo confían en la alianza para deshacerse de la dependencia de sus economías del dólar. Las naciones en desarrollo de Asia, África, América del Sur y Europa del Este están impresionadas con la agenda de desdolarización de los BRICS y la encuentran lucrativa. La mayoría de estas naciones tienen como objetivo unirse al bloque después de la cumbre de octubre de 2024. Poner fin a la dependencia del dólar puede brindar la opción de fortalecer sus economías nativas y dar un impulso a las monedas locales. Por lo tanto, la cumbre de este año es la más crucial para los BRICS y las perspectivas de la iniciativa de desdolarización. El embajador de Rusia y China, Igor Morgulov, confirmó que 30 países buscan unirse a los BRICS después de la cumbre de 2024. Dice que hay unos 30 que quieren unirse a la familia BRICS. Por eso, añade, estamos elaborando las modalidades de una nueva categoría de países socios de los BRICS y utilizando activamente la divulgación y el mecanismo de diálogo BRICS Plus para interactuar con socios que no son BRICS en la cumbre de 2024. Explicó que en esta cumbre se va a decidir una nueva estrategia para las asociaciones económicas de los BRICS con otros países. Además, la asociación económica va a cubrir muchas empresas y finanzas que ayudan a las economías de los miembros. Hablamos también de China. El G7 se prepara para lanzar una serie de advertencias sobre los bancos pequeños de China. Según fuentes citadas por Reuters, esta semana, durante la cumbre que van a celebrar en Italia entre el 13 y el 15 de junio, van a enviar una nueva y dura advertencia para que dejen de ayudar a Rusia a evadir las sanciones occidentales. Se espera que los líderes se centren en gran medida en la amenaza que representa el floreciente comercio chino-ruso para la lucha en Ucrania y qué hacer a este respecto. Es probable que esas conversaciones den lugar a declaraciones públicas sobre el tema que involucra a los bancos chinos, según las fuentes citadas. Eso sí, no se espera que Estados Unidos y sus socios del G7 adopten ninguna medida punitiva inmediata contra ningún banco, como por ejemplo restringir su acceso al sistema de mensajería SWIFT o cortar el acceso al dólar. Se dice que su atención se centra en instituciones más pequeñas, no en los bancos chinos más grandes. Miramos también al FMI, ha instado a Estados Unidos a reducir su creciente carga fiscal, haciendo hincapié en el hecho de que el fuerte crecimiento económico que registra le da amplio espacio para controlar el gasto y aumentar los impuestos. En una entrevista a Financial Times, Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del fondo, ha subrayado que es hora de que las economías avanzadas inviertan en consolidación fiscal y aborden cómo planean reducir la carga de la deuda a los niveles anteriores a la pandemia. Sobre Estados Unidos ve un amplio terreno para que reduzcan el tamaño de sus déficits fiscales, un llamamiento que llega, según señala el diario, mientras economistas e inversores temen que años de despilfarro fiscal, tanto por parte de demócratas como de republicanos, estén acumulando problemas para la economía
Estados Unidos. La Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo de control fiscal del Gobierno federal, espera que la relación deuda-PIB se dispare en 2029 por encima de su máximo anterior de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pronostica déficits de entre el 5,2 y el 6,3% en los próximos 10 años y los planes continúan en la misma dirección. El FMI dijo en su monitor fiscal de referencia que esperaba que Estados Unidos registrara un déficit del 7,1% el próximo mes, más de 3 veces el promedio del 2% de otras economías avanzadas. Pendientes de la última hora, la actualidad, como siempre, mejor análisis, una pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.